Estamos prácticamente a 2 años de las elecciones internas, aunque si bien puede parecer que falta mucho, los políticos y los partidos también lo tienen en cuenta. Incluso hay algunos dirigentes que ya están trabajando con esa fecha en mente. Hay encuestas que dan resultados interesantes para analizar, posicionan algunas figuras y también entregan algunas sorpresas. ¿Cómo está el clima político en nuestro país? ¿Cuál es el vínculo entre gobierno y oposición? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Según la última encuesta de Equipos Consultores, que tomó como referencia respuestas guiadas y espontáneas, la ingeniera Carolina Cose y Yamondu Orsi lideran y se alternan las preferencias de los frente amplistas. Ante una pregunta guiada que plantea diversos nombres de posibles candidatos, Cose lidera con un 43% ante el 31% del intendente canario. Tercero aparece Andrade con 14% y Vergara con 7%. En las respuestas espontáneas, Orsi encabeza con 26% ante un 22% de la intendenta de Montevideo. En el Partido Nacional, el presidente Lacalle Pou lidera la encuesta espontánea con 19%, seguido por Álvaro Delgado con 18% y Laura Raffo con 14%. En las respuestas guiadas, Delgado está primero con 33%, Raffo tiene 23% y Argimón 13%. En el Partido Colorado, Bordaberry lidera las dos encuestas, la espontánea y la guiada. En la primera alcanza 27%, seguido de Sanguinetti con 12% y Ernesto Talvi con 11%. En la instancia en la que se aportan nombres, Bordaberry tiene un 44%, Sanguinetti 22% y tercero se ubica Andrés Ojeda con 11%. Por último, Manini Ríos lidera ampliamente la interna de Cabildo Abierto. En la espontánea acumula 75% ante un 10% de Salinas, mientras que en la otra modalidad también alcanza un 75%, pero Salinas trepa a 16% e Irene Moreira marca un 2%. Y de todos estos temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Ignacio Suaznávar, analista político, consultor político, analista de opinión pública, director de Equipos Consultores, también docente, investigador. Nacho, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Bienvenido. Un placer realmente estar acá por primera vez. Bueno, es un gusto recibirte. Gracias. Yo decía en la introducción, falta, si se quiere, bastante. No sé cómo se mide eso para la elección interna. Lo cierto es que se habla. Los dirigentes, los partidos también lo tienen en cuenta. Más allá que alguno te dice, no es momento de hablar, pero a la interna hay cosas que se conversan. Equipos ha presentado en los últimos días datos interesantísimos para poder hablar. Pero antes de entrar en eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás viendo hoy el clima político que tenemos en nuestro país, pensando en esa elección interna, por ejemplo? Bueno, el clima político está alterado, digamos, ¿no? Está alterado. Yo creo que hubo un evento, dos eventos, ¿no? Uno que fue el cambio de ciclo político. El Frente Amplio pasó después de 15 años de gobierno a estar en la oposición. Y eso genera, evidentemente, y bueno, los que estaban en la oposición pasar al gobierno, y eso genera un reacomodo, digamos, de lugares y de expectativas y de frustraciones y de deseos y de ambiciones, natural, que siempre ocurrió en estos momentos de cambio de ciclo político, pero que generó cierta tensión en el ambiente, aparte de un momento muy particular también del Frente Amplio, ¿no? Y segundo fue la pandemia. Yo creo que la pandemia terminó de generar, o generó adicionalmente un escenario en el cual tiendo a pensar que el distanciamiento personal es un catalizador, digamos, favorable a la emergencia de una mayor polarización o de mayor desconfianza. Yo creo que los seres humanos somos seres de interacción personal y que eso construye confianza colectiva, y que cuando uno tiene menos instancias de comunicación personal y de repente esa comunicación es más virtual, ya sabemos que la comunicación virtual, sobre todo el mundo de las redes, pero no solo las redes, genera un montón de distorsiones. Eso también acrecentó al nivel de polarización política. Y además tuvimos un referéndum, claro, digamos, que obligó al gobierno a defender su postura, a la oposición evidentemente a criticarla o a cuestionarla, y entonces efectivamente eso tenso. Yo vi que en Twitter pusieron esta pregunta, ¿es de qué? ¿Grieta o una cuestión coyuntural? Claro. Bueno, la verdad que no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Yo tiendo a
quizá más a desear que a pensar que esto puede ser una cuestión más coyuntural, o que quizás haya un poquito de ambas cosas, porque en el fondo todavía los uruguayos, cuando uno mira las estructuras de los datos de opinión pública, los uruguayos tenemos posturas moderadas en la mayoría de los temas, y los grupos que asumen posiciones más radicales y más distantes son más bien minoritarios. La opinión pública en la mayoría de los temas sigue teniendo esta forma de campana de Gauss, con la mayoría en el medio, y eso amortigua tensiones, o debería amortiguarlas. Y a nivel no de opinión pública, sino de la interacción entre la clase política, también tenemos tensiones más visibles y más evidentes, pero a veces se nos pasan o damos por naturalizadas ciertas cosas que también son importantes, ¿no? Que el vínculo entre gobierno y oposición. Creo que ayer estuvo el presidente de la República y escuchándolo en primera fila, sentados en la misma mesa, si vi bien, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, intendente de Canelones, y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, creo que estaba en esa misma mesa, y si bien hubo un intercambio de posturas, etcétera, y de desafíos, se dio en buenos términos, y eso es saludable, y creo que mañana vamos a tener la visita del presidente de la República al Frente Amplio sobre el tema de la reforma previsional. Esas cosas hablan muy bien del Uruguay, ¿no? Y esas cosas no las hemos perdido del todo, y creo que así como a veces ponemos en evidencia este tema de la grieta, la polarización, etcétera, que obviamente algunas cosas están preocupando y está bien prestarles atención, también es cierto que hay otros mensajes que, sobre todo cuando lo miramos en perspectiva comparada, nos muestran que la democracia uruguaya tiene indicadores de buena salud. Interesante punto ese. Decía recién, ¿no? Equipos dio a conocer una serie de encuestas de los partidos internos en los últimos días, y metiéndolo en cada uno de ellos. Por ejemplo, si arranco en el Frente Amplio, ahí hay dos respuestas, ¿no? Una espontánea, una guiada, ya vamos a profundizar en eso, pero lo que marca es que hay un liderazgo de Orsi y de Cose. Se alterna, ¿no? Cuando es espontánea, aparece Orsi liderando con un 26 ante 22 de Cose, pero cuando es guiada, o sea, cuando ustedes dan la respuesta o sugieren los nombres, mejor dicho, ahí cambia la historia y la que lidera es Carolina Cose. ¿Qué primera lectura haces de esa situación que se da en la interna del Frente Amplio? Bueno, yo creo que de alguna manera los resultados de las encuestas confirman lo que uno podía presuponer, o los que veníamos mirando otros indicadores como la imagen de líderes políticos podríamos presumir, porque hace tiempo ya, no es de ahora, sino posiblemente hace un par de años, de los posibles precandidatos del Frente Amplio, por lo menos los que se conocen y se especulan públicamente, Yamandú Orsi y Carolina Cose tienen un nivel de imagen superior al que tienen Óscar Andrade y Mario Vergara, por poner los cuatro, digamos, más evidentes, e incluso que Fernando Pereira, que también algunos podrían especular que es un quinto, al que nosotros no incluimos en el menú guiado, pero sí aparecía con algún porcentaje de menciones en la espontánea. Entonces, básicamente yo creo que lo que confirma es que ahí hay como dos escalones, un escalón en el cual están Carolina Cose y Yamandú Orsi, y otro escalón en el cual está el resto de los candidatos, en una carrera que todavía, como bien decías tú, no ha comenzado, y que más bien hay algunos escarceos iniciales, pero que todavía no comenzó en su plenitud. Sí, de hecho aún no sabemos. Ahí mismo, sentado donde estás vos, Yamandú Orsi me dijo y me dio a entender que podía ser uno de los precandidatos en la interna del Frente Amplio. Aún no está confirmado 100%, y lo de Carolina Cose aún no lo sabemos. Eso me imagino que pesa también en el momento de analizar esta situación. Sin duda, sin duda. Y por eso es que hacemos esta metodología de la que me preguntás, una espontánea y la guiada. ¿Qué cambia? La espontánea es lo que nosotros no sugerimos nombres, es lo que la gente tiene en mente. ¿Cuál es el problema? Bueno, que alguna gente no tiene todavía una decisión muy clara. Otra gente tiende a responder por el menú pasado. Ahí aparecían Daniel Martínez, claro. Aparecía José Mujica, en la interna blanca aparece la calle Pou. Y después en la guiada, pero bueno, tiene la ventaja de que la espontánea de que está hecha en puridad, es lo que la persona tiene en mente. En la guiada uno le ofrece el menú. ¿Cuál es el problema de la guiada? Es que dependiendo a quiénes pongas en el menú, las respuestas pueden variar, evidentemente. No es lo mismo poner 4 nombres que poner 5, y no es lo mismo cualquier nombre que pongas, y como todavía no hay candidaturas oficializadas, puede haber subjetividad del investigador en función de las hipótesis que se plantean, en qué nombres se formula. Entonces, ninguna de las dos es perfecta. Probablemente lo correcto es mirar las dos, tener las dos en cuenta para un par. Por eso nuestra conclusión al final del día en la interna Frente Amplista es esta. Orsi y Cose, uno lidera en una, otro lidera en otra, los dos están claramente un escalón por encima del resto de los posibles candidatos. ¿Y es posible imaginar una fórmula ahí o no? Bueno, pero para eso sí. Ahí falta bastante. Ahí todavía falta, porque todavía no tenemos ni las candidaturas confirmadas, pero bueno, lo que no siempre se ha dado, y de hecho en el Frente Amplio no siempre se ha dado tampoco, sí, aunque alguna vez sí,
pero que el ganador y el segundo de la interna a veces conforman fórmula y a veces no. Podría ser. Claro, pienso la de Mujica Astori, por ejemplo, que fue Astori, todo un sí, tema eso, la negociación además, ¿no? Por supuesto. Ajá. Nunca es sencillo. Equipos hace algunos días también dio a conocer una aprobación de Carolina Cose, la intendente de Montevideo, que aumentó respecto al 44% de abril a un 51% que marca en junio. ¿Cuánto pesa eso a la interna y en esto que estábamos hablando de estos datos que conocimos hace algunos días? Bueno, obviamente estos dos principales precandidatos del Frente Amplio, según las encuestas, están ocupando roles ejecutivos y el desempeño de roles ejecutivos siempre da un nivel de protagonismo y una oportunidad de protagonismo importante. Carolina Cose en Montevideo, Yamandu Orsi en Canelones y obviamente que los indicadores de gestión, bueno, si bien obviamente Montevideo tiene un volumen y una magnitud cuantitativa a nivel de poblacional mayor que Canelones, pero de alguna manera son espacios de protagonismo y los indicadores de evaluación de gestión son importantes porque tiene que ver con la capacidad que uno tiene de llevar al público servicios y de gestionar y que eso van construyendo imágenes que pueden ser extrapolables hacia una candidatura presidencial. Fue el caso de Daniel Martínez, digamos, en el ciclo anterior. Carolina Cose había tenido mediciones durante este año y poco en el que lleva ejerciendo como intendenta, algunas un poquito por encima del 50, sobre todo en la fase de luna de miel, después más en esa fase entre 45 y 50, y ahora con una medición un poquito más arriba, 51% de aprobación al terminar el mes de junio. Si vamos al Partido Nacional nos encontramos con algunos datos interesantes también. En la espontánea lidera la calle Pou, el presidente, que eso no necesariamente significa un apoyo a la reelección, obviamente que en nuestro país no existe eso. No va por ahí eso, ¿no? No va por ahí. ¿Cómo se explica eso? Y se explica por lo que te explicaba hoy, de que en realidad hay en una parte del electorado, ante una pregunta que de repente todavía no se formuló, una pregunta de encuesta sobre la cual todavía no pensó, hay una reacción hacia el menú pasado. En un contexto de eventual satisfacción de una parte de la población con el desempeño de la calle Pou, y en un contexto donde hay una parte del público que puede no conocer que en Uruguay no existe la posibilidad de reelección inmediata, ¿no? Eso lo hemos estudiado. Lo mismo pasaba cuando en el primer gobierno de Vázquez y en el gobierno de Mujica. A esta altura los frentamplistas, muchos también decían Vázquez o Mujica, y nosotros explorando en aquel momento nos encontramos con que alguna gente desconocía la regla, o la conocía pero se olvidó en el momento, pero no significa un apoyo explícito a la reelección, cosa que el presidente además descartó públicamente ir por ese camino. Ajá. En el segundo lugar aparece Álvaro Delgado en la espontánea, que es el que lidera en la encuesta guiada. Ahí sí, cuando aparecen los nombres, Álvaro Delgado, que ha sonado bastante y que suena en la interna del Partido Nacional, sí aparece como una de las preferencias, ¿no? Sí, aparece en la preferencia espontánea, aparece también liderando la guiada. De alguna manera Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, es uno puede decir casi como un candidato natural, digamos, del oficialismo, ¿no? Ha tenido un rol muy cercano al presidente, vienen de la construcción del mismo sector político, digamos, de aire fresco, ha tenido un rol destacado, digamos, durante los primeros años de gobierno en el manejo de la pandemia, en el manejo del Estado, digamos, en un sentido amplio, ¿no? De la cosa pública. Si bien tiene un perfil de imagen muy distinto al de la calle Pou, no son candidatos parecidos, pero sí está claro que es un candidato que representa el continuismo, o que tiene la posibilidad de representar el continuismo del gobierno. Hay una parte del público que lo ve como candidato en forma espontánea y además crece significativamente cuando uno lo presenta en un menú guiado de 6 candidatos, que fue lo que ofrecimos en el Partido Nacional. Ahí en el tercer lugar aparece Laura Raffo. Y yo hablaba recién de algunas curiosidades, no sé si llamarle curiosidades, en la espontánea, porque aparece el nombre de Daniel Salinas, claro, sí, que es el ministro de Salud, que es el ministro de Cabildo Abierto, un dirigente de Cabildo Abierto, pero acá la gente lo identifica con el Partido Nacional. Y ahí te pregunto varias cosas, porque obviamente es un gobierno de coalición, se puede dar el fenómeno de identidades múltiples, que quizás la gente puede identificar, sí, a alguien del gobierno, pero no tanto al partido que corresponde. ¿Dónde está la explicación de eso? Bueno, ahí hay las dos cosas. A ver, por un lado, yo creo que el ministro Salinas, que es alguien que también creció mucho su imagen pública durante estos 2 años y en un contexto de pandemia, salió mucho en las conferencias de prensa, etcétera. Yo tengo la sensación de que hay una parte importante del público que no tiene claro que el ministro Salinas pertenece a Cabildo Abierto. Por eso tiene esa curiosidad que aparece mencionado espontáneamente en el Partido Nacional, también en Cabildo, pero no creo que sea como alguno en redes eventualmente dijo, no, hay gente que quiere que Salinas pase al Partido Nacional. Yo más bien creo que hay gente que se imagina que Salinas es blanco y no que desconoce que es de Cabildo Abierto. Ahora, vos planteaste otro tema ahí, que es el tema de las identidades múltiples. Ese es un tema sustantivo. Yo creo que posiblemente uno de los cambios más significativos que hemos visto en los últimos tiempos, acelerado en los últimos 2 años
en la política uruguaya es esta idea del bibloquismo. Dos bloques claramente determinados y el bloque multicolor, ahora denominado multicolor, empieza aceleradamente desde el 2000, ya venía gradualmente, pero aceleradamente después de la elección anterior hasta ahora, hay cada vez más gente que se empieza a sentir cómodo en más de un partido, votantes. Antes teníamos un conjunto de la población que decía yo soy del Partido Nacional y de nadie más, yo soy colorado y nadie más, obviamente los cabildantes no porque son nuevos, y ahora empezamos a ver gente que dice, bueno, yo soy eventualmente del Partido Nacional, pero me siento cómoda con el Partido Colorado y eventualmente también con Cabildo, y eso, esos muritos, eso que antes eran muros muy grandes, ahora empiezan a ser cada vez más chiquitos, y eso puede cambiar la lógica de la competencia en las elecciones internas de junio. Claro, eso es interesante, porque en realidad una persona dice, bueno, yo soy de tal partido, pero me interesa participar en la interna de otro partido. Que siempre eso ocurrió a niveles minoritarios, pero ahora podría ocurrir más masivamente. El elector podría evaluar si eventualmente en la interna de mi partido, dentro de la coalición, no hay competencia, o si percibo que hay un candidato que va a ganar cómodamente y de repente en otro partido, que también es de mi familia ideológica, hay una competencia interesante donde puedo establecer mi preferencia, eventualmente voy hacia ahí. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser más difícil, y estamos muy lejos todavía de eso, porque la gente no se ha empezado a preguntar estas cosas, intentar anticipar en cuál de las internas ese individuo va a participar, porque si hay competencia en tres, ese individuo puede evaluar e incluso en participar en cualquiera de las tres, y capaz que esto lo resuelve hasta último momento. Entonces, obviamente, desde el punto de vista jurídico son elecciones independientes, desde el punto de vista de la psicología del elector hay que tener una mirada más amplia sobre el problema. Qué interesante ese fenómeno, ¿no? Representa un desafío enorme para politólogos, para todos los que analizan, porque puede generar eso a partir de la coalición, decir, bueno, el fenómeno de Salinas, que comentábamos, de que una persona en la interna dice, bueno, yo voy a participar en otra historia. Me quedo también con el fenómeno, si se quiere, de Salinas, de que no es un dirigente político que haya mostrado una aspiración presidencial, por ejemplo. Al contrario, todo lo contrario. Totalmente. Más bien la ha descartado siempre que se le preguntó por el tema, y además está compitiendo por la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud, que se resuelve en septiembre, y si es así, efectivamente, si gana la elección representando a Uruguay, él va a terminar en Washington probablemente, más, no sé si es a fin de año o el año que viene, o a principio del año que viene la Asunción. Entonces, efectivamente, ese parece ser su camino y su preferencia. ¿Y puede darse que la gente no lo ubica en su perfil como un dirigente de Cabildo Abierto? ¿Puede pasar eso? Yo creo que eso ocurre, y después que no necesariamente, siempre pasó mucho en la política uruguaya, en todo el mundo, que no necesariamente la popularidad o la simpatía personal es trasladable a intención de voto en un contexto electoral, porque las cualidades que uno tiene eventualmente para ser, o que es visualizada por el público, para ser un buen ministro, una persona confiable, una persona competente, eventualmente a la hora de verlo como candidato a presidente, que es un cargo muy específico, quizá se requieren otras cosas que hay que mostrar. Y lo primero que los dirigentes en este caso que tienen buena imagen, tienen que mostrar para empezar a consolidar esa idea, es ganas de estar en la cancha. ¿No? Si Salinas, con esta muy buena imagen que tiene, dijera, yo quiero estar, quiero competir, quiero ir, voy a ir acá, la gente va a empezar a evaluarlo desde esa perspectiva y le podrá subir el pulgar o bajar el pulgar, pero lo va a empezar a mirar desde esa perspectiva. Tengo la sensación de que la gente a Salinas todavía no lo ha evaluado en el marco de un posible presidenciable, sí como un dirigente político que generó mucha confianza en la población uruguaya. Si vamos al Partido Colorado, nos encontramos que Pedro Bordaberry lidera estas dos encuestas, ¿no? La espontánea y la guiada. Hoy está retirado, al menos de la política, está trabajando en Montevideo City Torque, está en el fútbol. Y en el caso de la espontánea, los tres primeros lugares, uno imagina que son dirigentes que quizás pueden llegar a no participar de la próxima elección, ¿no? Bordaberry primero, segundo Sanguinetti, tercero Talvi. Es así. ¿Qué lectura haces de esa situación? Bueno, evidentemente está el Partido Colorado en una situación donde le ha costado, digamos, en los últimos años renovar dirigencia. Había logrado una renovación importante con Bordaberry, que lo consolidó durante 2 periodos, luego decidió alejarse de la política. Y creció en 2018-2019 el fenómeno Talvi, que sorprendentemente decide también alejarse no solo del gobierno, sino de la actividad política a poco de comenzar el actual gobierno, y se ha mantenido alejado desde entonces. Entonces, eso ha generado un nuevo desafío de renovación de liderazgos, pero todavía en el menú subconsciente no desaparecen los anteriores, incluso tampoco Sanguinetti, que hoy además está
con un nivel de presencia en la Sanguinetti en la política uruguaya mucho mayor del que tenía hace 5 años. Hace 5 años Sanguinetti venía de una década de estar afuera de la política, por lo menos a niveles públicos y protagónicos, y hoy es uno de los pilares centrales, digamos, de la coalición de gobierno. Entonces, eso lo hace que Sanguinetti desde ese punto de vista esté vigente, y al resto de los candidatos les está costando, evidentemente, encontrar vías de crecimiento porque ese menú todavía no desaparece del subconsciente colectivo. Cuando termine de quedar claro, si es que hay decisiones en contrario de los tres, de que ni Sanguinetti ni Talvi, y eventualmente, que todavía no sabemos si Bordaberry van a participar o no, es posible que los otros contendientes colorados encuentren espacios más vírgenes y territorio más propicio para crecer. Claro, esas cifras también marcan el gran desafío que tiene el Partido Colorado en cuanto a la renovación, en parte por esto que mencionabas, ¿no? Mantener todavía como una referencia al expresidente Sanguinetti. Sin duda, sin duda. Y que además es el líder político colorado de mejor imagen hoy, de todos los medidos. El de mejor imagen es Sanguinetti, que ha tenido una mejora en la imagen en su imagen a partir justamente de este periodo de gobierno. Cuando se mencionan nombres o se sugieren nombres, aparecen, por ejemplo, el de Andrés Ojeda, y hay otros nombres, el ministro Peña también, sí, ¿no? El ministro de Ambiente. Andrés Ojeda, el ministro de Ambiente Peña, el presidente de la ANEP, Robert Silva, el diputado Gustavo Subía. Hay gente que especula con una posible candidatura del presidente Antel, Gabriel Gurméndez, a quien no incluimos en la lista, porque bueno, ahí es donde pueden entrar las decisiones subjetivas, digamos, de los investigadores. Pero bueno, sí, hay el Partido Colorado, si bien está enfrentado a este problema de renovación y está en el momento más bajo de intención de voto desde lo que va de siglo, por otro lado, tiene esta buena noticia de que cuando uno piensa en posibles candidatos colorados, hay muchos que parece que quieren competir, y eso es muy importante para los partidos políticos. Hay una elección de jóvenes colorados ahora a fin de año, es decir, es un partido que muestra señales de vitalidad y está ejerciendo cargos de gobierno, y eso siempre catapulta y hay potencial de crecimiento de figuras políticas desde los gobiernos. Entonces hay una situación como paradójica, ¿no? Problemas de renovación, debilidad en el momento actual desde el punto de vista electoral, pero por otro lado uno nota cierta efervescencia en el partido que quizá no tenía en momentos del Partido Colorado marcaba mejor en las encuestas. El Cabildo, el panorama es más claro. Manini lidera cómodamente en las dos situaciones, 75% tiene. Sí. Varía un poco lo de Salinas, que está en el segundo lugar, tiene más intención en la guiada, aparece Irene Moreira, pero todo hace indicar que el líder absoluto es Manini Ríos. Eso es interesante porque Manini, cuando uno mide la imagen de líderes políticos, Manini es una de las personas que, si uno mira el conjunto del electorado uruguayo, uno de los líderes que genera más rechazo. Tiene una barra, digamos, contraria más grande. Pero estos datos muestran con claridad que dentro del núcleo de Cabildo Abierto, que no es votó 11%, digamos, un núcleo importante de la población uruguaya, la imagen de Manini sigue muy firme, ¿no? Que está claro que tiene casi un monopolio ahí de las preferencias. Y es uno de esos dirigentes políticos que uno podía identificar claramente como que va a ser candidato, ¿no? Da la sensación, no sé, que no lo haya confirmado, está como sobre la mesa que va a participar. Parece que tanto desde el punto de vista del análisis político como desde el punto de vista de las encuestas, eso parece un escenario muy probable, sí, claramente. Hablabas de rechazo recién. ¿Por qué se genera eso? Bueno, a ver, siempre cuando las personas entran a la actividad política es como entrar a un estadio de fútbol y depende del tamaño de las hinchadas, ¿no? Depende de la hinchada que uno esté, qué opinan las otras tribunas. Entonces, cualquier dirigente político del gobierno, de la coalición multicolor, ya naturalmente tiene una hinchada en contra que es casi la mitad de la población, digamos, que es el Frente Amplio de la oposición. Estoy caricaturizando y haciendo, obviamente, un análisis grueso. A su vez, dentro de la coalición, que hay varios partidos, un dirigente de Cabildo Abierto, naturalmente, quizá no tenga todas las simpatías del Partido Nacional y del Partido Colorado, sino que tiene también, dentro de sus tribunas, tiene algunos que tampoco... Y bueno, y eso explica estructuralmente que Manini tenga más probabilidad, digamos, de rechazo que de aceptación. Y después quizá algunas de sus posturas, ¿no? Pero bueno, siempre ha convivido Manini desde que surge la política con unos niveles de, digamos, ciertos nichos de simpatía o aceptación muy
quizá no muy grandes, pero muy intensos, y unos núcleos más grandes, digamos, de rechazo. Ahora, en todo esto que estamos hablando, ¿no? Este repaso que hicimos de los partidos, ¿cuánto pesa el componente geográfico? ¿A qué voy, no? Montevideo, Canelones, el área metropolitana, en donde el Frente Amplio tiene un apoyo muy grande. Distinta es la situación en el interior del país. ¿Cómo se toma en cuenta esto? Bueno, esa es una característica, así como la política cambia, y el componente que cambia más en la política es el tema de las candidaturas, pero hay otras cosas que son estructurales. Casi con independencia del candidato que ponga, si la elección es nacional o departamental, o es un referéndum sobre una ley de urgente consideración como el 27 de marzo, cuando mirás los datos del comportamiento electoral distribuidos en el territorio, eso está claro que la gente tiene mucha consistencia en el voto. No solo por departamentos, sino, por ejemplo, en Montevideo, por zonas de la ciudad. Está clarísimo. Entonces, no importa si se trata de elegir un intendente, elegir un presidente de la República o votar a favor o en contra de una ley, evidentemente hay núcleos, digamos, de convivencia territorial que marcan preferencias hacia unos y hacia otros, y está claro que Montevideo y la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, zona metropolitana en sentido amplio, es donde predomina el Frente Amplio, y en el interior del país, sobre todo a medida que vamos descendiendo en la cantidad de población de las ciudades, es un predominio de los partidos tradicionales y del Partido Nacional fundamentalmente. El Frente Amplio lanzó hace algunos días una campaña, El Frente Te Escucha, con la que pretende recorrer el país de acá a la instancia electoral, ¿no? Visitando determinados distintos lugares. Ese tipo de iniciativas, ¿no? ¿Generan algún impacto? ¿Alcanza con eso o se tendría que apostar a otro tipo de situaciones? No, yo creo que es excelente lo que está haciendo el Frente Amplio. Eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos. Los partidos políticos, la tarea número uno de un partido político es escuchar a la gente, eso no hay duda. Después que uno escucha a la gente, después que uno entiende los intereses del público, uno puede representar esos intereses en la arena política. Entonces está claro que el Frente Amplio, digamos, desde ese punto de vista, está haciendo lo que todo partido político debería hacer y que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Y está bien que en el foco del interior me parece también inteligente, porque si bien el interior, como decía hoy, es un bastión más de fortaleza de los partidos tradicionales, es cierto que el Frente Amplio tuvo un crecimiento y una penetración fuerte en el diseño anterior en el interior, y que en la última elección es donde, si se quiere, cayó un escalón. Entonces ahí hubo, dicho por la propia dirigencia Frente Amplista, la ruptura de algunos procesos, quizá de entender algunas sensibilidades. Quizá cuando uno está en el gobierno es más fácil ir a intentar ofrecer una solución. Si querés ir a dar cátedra en algún sentido, o si querés, desde el gobierno uno a veces está más a la defensiva, porque cuando uno desde el gobierno visita a los ciudadanos demandan, y a veces uno desde el gobierno se pone a la defensiva. Es natural. Entonces el Frente Amplio ahora, desde la oposición, voy no a dar cátedra, voy en un nuevo proceso a escuchar y entender las sensibilidades, y eso va a ser, es una oportunidad importante de recuperar ese vínculo con los ciudadanos, ¿no? Alguien me preguntaba cuando comenzó todo el proceso de recolección de firmas que derivó en el referéndum de la LUC, a ver si eso era positivo o no para el Frente Amplio. Siempre es positivo hacer una campaña por algo en lo que uno cree y ir a interactuar con la gente. Eso siempre es positivo. Después puedes ganar, puedes perder, pero si en la interacción con la gente uno logra ganar algo, sobre todo en un país con una escala como la nuestra, ¿no? Que es visitable, es efectivamente manejable, no solo es ir a pedir el voto cada 5 años, entonces se va construyendo ese vínculo, y es muy sano que los partidos uruguayos sean de los pocos en el mundo que todavía tienen este tipo de prácticas. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? En un minutito seguimos con más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo, en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Ignacio Suaznavar. Recién hablábamos de lo que pasa en Montevideo, el área metropolitana, el interior. Hoy mencionabas en el comienzo del programa como 2 bloques definidos, marcabas el antecedente del referéndum. Y si yo me voy más atrás al balotaje, me encuentro con que la diferencia es muy parecida, muy similar. ¿Pensás que eso todavía sigue instalando y proyectando lo que se puede venir? ¿Esa tendencia se puede llegar a mantener, la de los 2 bloques definidos? Sí, esto de los 2 bloques definidos y relativamente parejos está presente en Uruguay desde la elección del 99, ¿no? La última elección en 3/3, valga la redundancia, fue la del 94. Pues a partir del 99 ya tenemos, con el nuevo sistema electoral, además, el bloque de los partidos tradicionales, ahora ampliado, que gana la elección del 2019, gana el 2019, el Frente Amplio gana la del 2004, 2009 y 2014,
menos la del 2004 por un poquito, en general siempre se requirieron segundas vueltas, digamos, para definir la diferencia entre los bloques. Entonces, hay pocas dudas, salvo que pasen cataclismos, de que el 2024 va a ser una elección donde va a haber dos bloques fuertes en Uruguay, ¿no? Y sí, tanto la segunda vuelta del 2019 como el referéndum del 27 de marzo nos mostraron una paridad casi extrema, mucho más que la primera vuelta. La elección del 2019 fue muy confusa porque con diferencia de un mes tuvimos una diferencia de 15 puntos entre los dos bloques y un mes después una diferencia de 1,5 puntos. Entonces, y no estamos hablando que si en una encuesta que hace equipos, en un mes damos 15 puntos de diferencia y al otro mes una diferencia de 1,5 puntos, decimos, che, ¿qué pasó acá? Algo tiene que estar mal. Acá hay algo raro. Bueno, esto no es encuesta, eso fueron los votos del público entero, es decir, es una elección. Aparte en octubre daba la sensación como que estaba liquidado todo, ¿no? Entonces, hay ahí, quedó la duda en el aire en 2019, bueno, ¿cuál es la verdadera diferencia entre los bloques? ¿Que es la de primera vuelta o es la de segunda vuelta? Claramente la coalición multicolor decía, es la de la primera vuelta, tenemos 15 puntos de diferencia, en el Frente Amplio decían, capaz que sin asumirlo del todo, porque fue un poco sorpresivo ese resultado, incluso para el Frente Amplio, pero como decía, no, es esta. Bueno, 27 de marzo del 2022 nos encontramos una diferencia de 1,5 puntos. Además de todo esto, tenemos todas las encuestas. Yo voy a las elecciones primero porque no hay margen de error, en las encuestas hay margen de error. En las encuestas sistemáticamente nos encontramos en los últimos tiempos, antes del referéndum y ahora del referéndum, un escenario que nos lleva a pensar en una paridad muy grande en primera vuelta. Es decir, un escenario de primera vuelta más parecido a lo que fue la segunda vuelta y no en una diferencia de 15 puntos a favor de uno de los bloques, en este caso a favor de la coalición multicolor. Eso viene marcando las encuestas de equipos, dirías, de fines del 2020, incluso de principios del 2021. O sea que imaginar en octubre eso, lo que se dio en noviembre en la segunda vuelta, ya ese escenario de paridad ahí. Eso es lo que están marcando las encuestas establemente en todo este periodo. Falta todavía 2 años, entonces... Es interesante igual eso, ¿no? Sí, lo que muestra en términos, muestra un fortalecimiento en términos relativos del Frente Amplio y por lo menos un no crecimiento del bloque multicolor en un momento en el cual había buena evaluación del público sobre el gobierno, buena o muy buena evaluación del público sobre el gobierno, pero eso no se trasladó automáticamente a un crecimiento electoral del bloque multicolor pensando en 2024. Ajá. ¿Pensás que también en este caso la coalición debería volver a responder en bloque si es que mantiene alguna chance de mantener el gobierno, si tiene intención en ese sentido? Bueno, yo creo que, a ver, primero, lo que muestran los números es que efectivamente en una segunda vuelta estos partidos deberían actuar en bloque si quieren competir con el Frente Amplio. Eso es bastante evidente. ¿Significa necesariamente tener una coalición explícita con un nombre, con un programa común? Bueno, eso no lo sé, no necesariamente. Pero en realidad, si uno mira las declaraciones de los principales referentes de todos los partidos políticos, apuntan a eso, ¿no? Todos apuntan a eso, a decir que esta idea, y es consistente con este cambio que hemos visto en este comportamiento de los ciudadanos dentro del bloque, que empiezan ya a asumirse de esa manera, ¿no? Y que entonces esta idea de la coalición multicolor, que fue algo que se emergió se empezó a insinuar en 2018-2019, pero no quedaba del todo claro. Acordate que después de la primera vuelta, en ese mes entre la primera y la segunda vuelta, hubo hasta dificultades para lograr que los candidatos a presidente de la coalición se sacaran una foto juntos. Pasa que hubo diferencias grandes entre Mieres, Manini, Talvi en su momento, también con Cruce, con Entonces, Ciudadanos. Era una coalición que uno lo miraba, había voluntad, pero uno puede decir que estaba prendida con alfileres porque no estaba prendida con alfileres, está claro que no, pero está claro que tenía proceso por recorrer. Bueno, esa coalición creo que hoy sería difícil de imaginar que los candidatos de la coalición no se quieran sacar una foto juntos o que tuvieran dificultades para encontrar un programa común, porque me parece que después de haber ejercido el gobierno y de haber implementado un programa de gobierno y de haber defendido una ley que era la ley esencial del programa de gobierno, bueno, efectivamente ya hay mucho más trabajo construido, digamos, un proceso construido de trabajo conjunto de lo que había en 2019, que más bien era una idea abstracta. Ahora, pensando en esa próxima elección, ¿no? Va a llegar un momento en el que cada uno de los socios de la coalición va a tener sus intereses personales partidarios y eso puede llegar a atentar quizás contra la unidad de la coalición. ¿Te puedes imaginar un escenario de eso dentro de poco? Sí, ahí hay una tensión que siempre ha estado presente en este formato donde tenemos dos bloques, donde uno compite bajo un lema único y el otro bajo el lema fragmentado. Hay una tensión que es
una tensión entre la cooperación y el conflicto, porque el bloque está obligado a cooperar si quiere competir, pero necesariamente tiene que competir, y porque significa peso, tamaño de las bancadas, carreras personales, etcétera, o quién es el candidato que... En la elección del 2014, la pos interna arranca con un clima relativamente de armonía entre el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Y en un mes y poco antes de la elección, por allá por septiembre, se produce un conflicto entre ellos, que termina siendo un hecho de campaña significativo. Entonces, evidentemente hay conflictos. En el 2019 se manejó mejor, o sea, había estos problemas, o hubo problemas para sacarse la foto, pero claramente hubo la convicción de algunos líderes de Lacalle Pou, claramente, del expresidente Sanguinetti, claramente, de Jorge Larrañaga, claramente, de que ese era el camino y de intentar generar una unidad partidaria. Yo creo que ahora la coalición, por más que va a tener sus diferencias, desde el punto de vista electoral tiene más claro eso. Eso no implica que desde el punto de vista de la dinámica de gobierno no pueda haber algunas diferencias más notorias que se explicarían no solo por el momento del ciclo político, sino además porque buena parte de los puntos en común de la coalición de gobierno fueron explicitados en el programa Compromiso por el País y fueron implementados en Ley de Urgente Consideración. Y explícitamente el acuerdo entre ellos decía que todo lo que quedaba por fuera de ese compromiso se negociaba entre las partes. Quiere decir que no había consenso. Entonces lo que queda por construir son puntos sobre los cuales ya de inicio no había consenso, entonces naturalmente es razonable que empiecen a emerger más diferencias. Nacho, te agradezco mucho tu visita. Otro día hablamos y analizás el impacto de la llegada de Suárez a Nacional, ¿te parece? Con mucho todo. Yo sé positivo. Que es algo que te tiene muy contento, además, sí, eso. Por supuesto. Lo estás viviendo de maneras muy animadas. Sí, sin duda, sí. Gracias, lo seguimos la próxima. Un placer. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.